Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Tuve un problemita, tuve que pararme el computador, así que les pido disculpas a los que me estaban esperando, ¿ya? Pero ya estamos empezando la clase, ¿ya? Les comento, ¿cierto? Estaba leyendo la pregunta de Sergio, que hacía relación a las cunetas, ¿ya? Sergio, si quieres me pones qué confusión tienes, ¿ya? Pero por mientras yo les voy a explicar que cuando las cunetas están pintadas de color amarillo, no pueden, tú no te puedes estacionar en esa zona. Ya me imagino que te refieres a eso. No sé si tiene alguna otra duda con respecto a eso, Sergio. Ya que me pones que te confunde cuando las cunetas están pintadas amarillas. Ya, si una cuneta está pintada amarillo, significa que ahí usted no puede estacionarse. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, Sergio? En las blancas no hay problema, Sergio, ¿ya? O en las que no están pintadas, ¿ya? Solamente en la amarilla está la diferencia, ¿ya? Cuando está en amarilla no te puedes estacionar. Si no está en amarilla, eh, bueno, si no está en amarilla, igual tenemos que ver que no haya señalética, ¿ya? Porque si no están pintadas amarilla, pero hay un disco que prohíbe estacionarse en toda la cuadra, obviamente igual está prohibido, ¿ya? Ya, qué bueno que sirvió Sergio. Ya, ayer terminamos hablando del freno de motor, ¿ya? Ahora vamos a empezar hablando de lo que es el freno ABS, ¿ya? El popular freno ABS, que hay gente que dice que a veces frena y a veces no, ¿ya? Entonces, quiero que ustedes comprendan, ¿cierto? Que el sistema de freno de ABS es un sistema que salva muchas vidas y que evita muchos accidentes. Y que si tenemos a disposición, ¿cierto? Poder utilizarlo, poder comprarnos una moto con ABS, utilicémoslos, compremos la moto con ABS si es que es posible, ¿ya? Nos va a ahorrar plata y perdón, y nos va a permitir, ¿cierto? Mantenernos más sanos sobre la moto. Dice que en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad, ¿ya? Es decir, una moto que tiene ABS va a tener un sensor de velocidad en la rueda delantera y un sensor de velocidad en la rueda trasera. Dice, si una rueda amenaza con bloquearse, ya sabemos lo que es un bloqueo de rueda, recuerden que es una chantada, ¿ya? Podríamos decir que si una rueda amenaza con chantarse, ¿ya? En palabras más populares, más vulgares quizás, no sé. Dice, durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas. Pasa que con la presión del frenado, el sistema antibloqueo de freno regula, ¿cierto?, esta presión de forma selectiva, es decir, puede quitarle presión de frenado a la rueda delantera, a la rueda trasera, a las dos al mismo tiempo o de a una, de forma selectiva. Frenada sin bloqueo, dice. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Es decir, la gracia del sistema ABS es que yo voy a poder frenar con toda la fuerza que tengo. Sin embargo, la moto no va a chantar. Y como no va a chantar, me voy a detener de forma lo más efectiva y rápida posible, y de esta forma, ¿cierto? Voy a poder evitar, obviamente, mayor cantidad de accidentes y también voy a cuidar más la moto. ¿Por qué? Porque también el sistema de freno ABS hace que, como no estamos arrastrando, por ejemplo, el neumático trasero, que el neumático también se gaste menos, ¿ya? Luego habla de la estabilidad. La estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen, ¿ya? ¿Por qué habla de la estabilidad? Porque si yo no puedo llevar la moto a donde yo quiero, voy a tener problemas de estabilidad, ¿cierto? Y muy probablemente la moto me va a botar o me voy a caer de la moto,
¿ya? En cambio, como yo con el ABS, aunque esté frenando lo más contundentemente posible, la moto no se va a chantar, me va a permitir, ¿cierto?, que yo pueda seguir direccionando la moto y con eso, ¿cierto?, mantener la estabilidad. Recuerden que la estabilidad de un vehículo tiene que ver con que el vehículo pueda mantener su trayectoria tanto en rectas como en curvas, ¿cierto? En todo momento, ¿ya? Entre más tiempo pueda mantener la trayectoria deseada del vehículo, se dice que tiene más estabilidad. Beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad, dice, del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Reducción en el número de accidentes graves y mortales. Luego dice, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS, ¿ya? En este videito, ¿cierto? Obviamente no lo vamos a ver ahora, pero para que ustedes lo vean si es que no lo han visto, muestra a dos motos de iguales características y dos pilotos, ¿cierto? De también similar habilidad, ¿ya? La diferencia es que una moto tiene ABS y la otra moto no tiene ABS, ¿ya? En estos casos, o en este video, mejor dicho, pretenden demostrar la diferencia que hay entre una moto con ABS y una moto sin ABS. ¿Ya? Luego los pilotos se cambian para probar, ¿cierto?, si es que influye mucho el piloto o no en el comportamiento de la moto con y sin ABS. ¿Ya? Y les muestran si realmente vale la pena o no. Véanlo para que estén un poco más al tanto de, de ese tema. ¿Ya? En el cuadro azul, ¿cierto? Leímos que la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a una distancia sin ABS. Eso puede pasar, ¿ya? En algún caso podríamos decir que la distancia de frenado, ¿cierto?, se aumenta, ¿ya? Pero eso es en contados casos. La mayor parte de las veces, ¿cierto?, voy a tener una mucho mejor frenada contando con este sistema antibloqueo, ¿cierto? Y por ello es que siempre debiésemos frenar con la distancia suficiente. En caso de que el ABS, por ejemplo, ¿cierto?, alargara esta frenada, ya una vez a mí me pasó porque estaba frenando en una esquina y el ABS como que la rueda no se agarraba a nada porque había una especie de gravilla en la esquina. El ABS le costaba mucho, el freno le costaba mucho agarrarse porque el ABS, la rueda trataba de frenar y se detenía de inmediato. Entonces el ABS la soltaba. ¿Y qué pasó? Que claro, terminé frenando mucho más cerca de la esquina, ¿ya? Pero por eso es importante que ustedes empiecen a frenar, ¿cierto?, con distancia en caso de que algo pudiese salir mal. Esto es muy parecido a, o se puede dar, ¿cierto?, cuando hay cuerpos extraños en la calle. Por ejemplo, tierra, gravilla, aceite, agua, etcétera, ¿ya? Pero, insisto, la mayor parte de las veces los va a ayudar muchísimo un sistema con ABS. Si usted puede comprarse una moto con ABS, cómpresela con ABS. Si usted tiene la opción de desconectar el ABS en su moto, no lo desconecte nunca, al menos en el uso de ciudad. Si usted quiere, ¿cierto?, hacerlo en la calle, en la vía pública, no. Si usted lo quiere hacer en una pista de tierra o cuando va al cerro, ahí podría ser, ¿ya? Porque está en un espacio, ¿cierto?, deportivo. Pero en la vía pública, ¿cierto?, va a ser mucho mejor que usted ande con su sistema de ABS activado. 3.8. Conclusiones y recomendaciones. Dice ergonomía. Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación, ¿ya? Es importante entonces llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, ¿ya? Eso habla un poco de la regulación que hemos hablado en otras clases, de la altura que le tenemos que dar a nuestras manillas, etc. Luego habla de la marcha engranada. Dice, una vez se haya
de forma exitosa la motocicleta, vigile por el espejo retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada, por si tiene que evitar un choque por alcance. Uso del embrague. En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. Ya recuerden que esto del uso del embrague y presionar el embrague cuando esté frenando se refiere más que nada a cuando ya está terminando la frenada y el vehículo está por detenerse. Porque cuando usted empieza a frenar y ha cortado el gas, recuerde que el motor también ayuda a quitarle energía aprovechando el efecto freno de motor. ¿Ya? Sigo en el 3.9 de adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, 1. Verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted. Recuerden, ¿cierto? Vamos a volver un poco atrás y les voy a decir que esta parte de la clase es súper importante. 3.9, adelantamiento. Muchos accidentes suceden durante los adelantamientos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero adelantar normalmente es porque quiero ir más rápido, ¿ya? Y a veces en ese afán se nos pasa la mano, calculamos mal y ocurren accidentes terribles, accidentes mortales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Adelanta solo cuando sea necesario, estrictamente necesario. Si no es necesario, si no vas tan apurado, trata de mantenerte, ¿cierto?, a buen resguardo siempre. ¿Se puede adelantar? Sí, tampoco hay que demonizar el adelantamiento, ¿cierto? Pero siempre y cuando estén las condiciones dadas, siempre y cuando sea el momento oportuno y el lugar, ¿cierto?, el adecuado. Entonces vamos a decir que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo. ¿Se puede adelantar por la derecha? Sí, pero en contadas ocasiones que vamos a ver a continuación. De la calzada dice, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Es decir, puedo adelantar a un vehículo a la vez o a más de un vehículo a la vez. Etapas del adelantamiento. ¿Ya? Aquí vamos a ir describiendo el adelantamiento parte por parte en 3 etapas. Primero que todo, dice que vamos a hablar de el antes de adelantar. Dice 1. Verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo el peligro en la parte posterior. Entonces, ¿qué le dicen estos primeros 2 puntos? Les hablan de que cuando ustedes vayan a adelantar, van a ocupar otra pista, pero esa pista podría haber ya sido empezada a usar o por el vehículo que va delante de ustedes o por el vehículo que va atrás de ustedes. 3. Señalizar la maniobra, accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. 4. Si fuera necesario, baje alguna marcha. Entonces, para adelantar, ¿cierto? Antes de adelantar, verificar que el espacio está disponible, que no viene nadie adelantándome a mí o que el vehículo de adelante no quiere adelantar también al que lo antecede a él, ¿ya? 2, ¿cierto? O sea, en este caso 3, pero digamos, resumiéndolo, ¿cierto? Siguiente paso sería señalizar, prender el intermitente del lado que corresponde.
¿Cuánto tiempo antes tiene que ser? No existe un tiempo determinado ni una distancia determinada. Simplemente la ley indica que, que nosotros debemos prender nuestras luces de intermitente con el tiempo suficiente para poder, para que los demás en realidad puedan enterarse de lo que nosotros queremos hacer. Por ende, usted tiene que prender el intermitente con un tiempo razonable y prudente, ¿ya? Que usted piense que los demás vehículos alcanzaron a ver su luz de intermitente y ahí recién empezar la maniobra. Y luego dice, otra cosa importante que hay que hacer antes del adelantamiento es bajar una marcha, ¿ya? Esto sobre todo para motos poco potentes, ¿ya? De bajas cilindradas. Bajar una marcha siempre es bueno, inclusive para una moto grande, pero a lo mejor una moto grande no es tan necesario porque tiene fuerza disponible de sobra de más en cualquier cambio. Pero si yo voy en una moto relativamente pequeña, 125 por ejemplo, y voy, no sé, a 80 kilómetros por hora y quiero ir a 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Para poder adelantar al vehículo que va adelante mío, aunque voy en la carretera, puedo bajar una marcha y al bajar una marcha, la reacción de la moto va a ser más rápida. Es decir, va a acelerar lo que yo necesito en menos tiempo. Ya va a acelerar más rápido. Luego dice, durante el adelantamiento. Perdón, ahora sí. Durante el adelantamiento, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado, por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Ya? Esto es durante el adelantamiento. Y acá yo tengo una foto, una imagen. Tengo una foto, tengo una imagen en la que veo este vehículo azul que quiere ser adelantado por esta motocicleta roja. ¿Ya? Entonces la motocicleta viene por aquí, rum, sube, rum, baja, rum, perfecto el adelantamiento. Para empezar, aquí no se aprecia que viene nadie de frente, ¿cierto? De segundo, la moto en todo momento respetó la distancia que tenía que tener con respecto al vehículo y pasó de la mitad de la calzada del lado derecho a la mitad de la calzada del lado izquierdo. ¿Qué es lo que no debo hacer? Esto. Vengo aquí, llego aquí y de aquí me cambio. ¿Por qué? Porque yo vengo acelerando para poder adelantar. Por ende, si el auto toca el freno, yo lo voy a chocar por alcance de forma inmediata. Otra cosa que no debo hacer es que, por ejemplo, voy por acá y en vez de adelantar a esta distancia, yo adelante por aquí, ¿ya? Porque como el vehículo también se va desplazando, aquí puede haber un evento, un hoyo, ¿ya? Y el vehículo, para hacerle el quite al hoyo, me va a pegar a mí y si yo voy por aquí, lo más probable es que venga un vehículo de frente, ¿cierto? Y al pegarme a mí, me va a tirar directo contra un vehículo que viene de frente. Tampoco debo hacerlo. Luego, en vez de meterme acá, por ejemplo, tampoco debo meterme en esta zona. ¿Por qué? Porque si tengo un desperfecto en la moto, es muy posible que el vehículo no alcance a reaccionar y tenga un choque por alcance conmigo que podría resultar bastante mal, ¿ya? Acompañado de eso, recuerden que debemos prender nuestro intermitente en todo momento hasta completar la maniobra. Y luego me habla de después del adelantamiento. ¿Ya? Después del adelantamiento dice que debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Fíjense que en el punto 2
no nos habla solo a nosotros que estamos adelantando en este caso, sino que también le habla al vehículo que está siendo adelantado. ¿Ya? Súper importante que los dos vehículos colaboren con la maniobra. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, lo mismo que antes, salimos con distancia, adelantamos, fíjate que aquí señalizamos hacia el lado izquierdo, adelantamos y queremos volver al lado derecho, entonces volvemos a señalizar al lado derecho. Entramos, ¿cierto? Pero antes de entrar, miramos nuestro espejo y nos fijamos que el vehículo al que adelantamos se vea en nuestro espejo y idealmente que se empiece a achicar en el espejo, es decir, que nos estamos alejando de él. Ya, entonces entramos y con eso completamos nuestro adelantamiento de la forma más segura posible. Luego dice excepciones a las reglas de adelantamiento. ¿Ya se acuerdan que les hablé de las excepciones? Delante que habían, que casi siempre, ¿cierto? El adelantamiento se trata de adelantar por la izquierda, pero hay algunas excepciones. Dice, cuando el vehículo alcanzado, es decir, al que nosotros queremos adelantar, esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda. ¿Por qué? Porque ahí el vehículo va a estar suficientemente pegado al lado izquierdo, estoy hablando del vehículo que está delante de nosotros, y va a quedar espacio por el lado derecho, por ende podemos pasar. Y luego dice cuando circula por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito, porque ahí estamos hablando de una carretera prácticamente, y porque tenemos 3 pistas en el mismo sentido, ¿ya? Normalmente cuando hablamos de adelantamiento, el adelantamiento se trata de pasarnos a una pista que viene en sentido contrario, de sobrepasar el eje de la calzada. Luego dice que nunca usted adelante a su propia razón. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo voy a adelantar o voy a hacer una maniobra en la moto, hay veces que algo me dice que lo que estoy haciendo está mal o es peligroso. A ese algo debo hacerle caso, ¿ya? ¿Por qué debo hacerle caso? Porque es muy probable que ese algo tenga toda la razón. Entonces, nunca adelante a su propia razón. Consejos. Si adelanta una motocicleta, perdón, yo leí mal. Dice, consejos. Se adelanta con una motocicleta. Consejos relacionados a la visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente, ya que exista espacio suficiente en la pista para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. ¿Por qué se recomienda no adelantar cuando viene un vehículo de frente? El cerebro, los ojos no están preparados para poder calcular la velocidad de un vehículo que se aproxima, ¿ya? Eso es imposible para el ser humano. Sin embargo, ¿cierto? El vehículo cuando se va aproximando se puede aproximar o puede venir o muy lento o puede venir muy rápido, ¿ya? Entonces, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener antes de encontrarnos con él. Luego dice, en las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Luego me habla de la aceleración. Dice que use mi aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Eso tiene que ver con lo mismo que le hablé cuando le hablé de bajar el cambio, ¿ya? Después habla de señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista, use para ello ¿cierto? Use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere.
sobrepasa el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre motocicleta y vehículo recién adelantado. Importante algo que dice esta parte del texto. Su aceleración no puede realizarse a más de la velocidad legal permitida. ¿Por qué? Porque a veces una persona viene por la carretera y están los carabineros tomando velocidad, ¿cierto? Pistoleando, como se les dice. Y llega la persona, ¿cierto? Se baja y el carabinero dice, oye, ¿sabe qué? Usted viene a exceso de velocidad. Y la persona le dice que estaba pasado en la velocidad porque iba adelantando. ¿Ya? Eso no está bien, porque la velocidad máxima no dice velocidad máxima para adelantar y para no adelantar. La velocidad máxima es una sola. Si usted lleva un vehículo adelante suyo y que va a 100 kilómetros por hora y la pista es de 100 kilómetros por hora, usted no debería ni siquiera adelantarlo, ¿ya? Porque necesariamente para adelantarlo va a tener que ir a más de 100 kilómetros por hora y esa pista no es apta para circular a más de 100 kilómetros por hora, ¿ya? Luego tengo, ¿cierto? Otro factor. Dice, atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y todo, y sobre todo, perdón, cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? Dos cosas importantes. Un vehículo muy largo necesita también mucho espacio y mucha aceleración para poder realizar la maniobra correctamente, ¿ya? Tengo que estar seguro que voy a, por ejemplo, un camión puede medir un camión fácilmente 18 metros más o menos. ¿Alcanzaré a pasar un camión igual que a un auto? Será lo mismo, ¿no? Alcanzaré a pasarlo, ¿no? Eso tengo que tenerlo súper claro. Y cuando estoy en condiciones de mucho viento y quiero adelantar, también tengo que tenerlo bien estudiado porque el viento puede jugarme una mala pasada, como se dice, y con eso, ¿cierto? Puedo tener problemas en torno a la seguridad de mi conducción, ¿ya? Muchas veces los camiones, los vehículos actúan como un escudo contra el viento y cuando yo lo adelanto, ese escudo desaparece y el vehículo se desestabiliza, ¿ya? Nuestro vehículo me refiero, nuestra moto, por ejemplo. Dice, excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. Es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público, en este caso guardar la distancia obligatoria de 1,5 metros. Y luego vamos a pasar a hablar del sobrepaso, ¿ya? Una cosa de adelantamiento y otra cosa es sobrepaso, ¿ya? Aunque normalmente a todos le decimos adelantamiento, si nos vamos a lo medular de la ley, los adelantamientos tienen que ver con cuando yo traspaso el eje central de la calzada e invado una calzada que va en sentido contrario, ¿ya? Todo lo demás normalmente es un sobrepaso. Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Aquí, así que se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista que viene en sentido contrario. Ya, de ahí viene lo que yo les expliqué recién. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamiento.
Entonces, por ejemplo, en esta pista, en esto que está acá que le estoy mostrando, ¿cierto? Aquí no hay adelantamiento. ¿Por qué? Porque no estoy invadiendo una pista que viene en sentido contrario y porque tengo muchas pistas en el mismo sentido. Si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Dice, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Es decir, tú no puedes ocupar la berma para realizar esta maniobra. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, la ley de convivencia, esto es súper importante para nosotros porque normalmente la gente nos reclama porque pasamos entre medio de un taco y esto va para allá, ¿ya? Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada, según corresponda. Entonces, ¿las motos pueden pasar entre medio de los autos? Sí, ya, pero acá viene una aclaración. Esta maniobra, está hablando de la maniobra descrita anteriormente, que es pasar entre medio de los autos. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, es decir, no puedo ir a todo lo que da la moto ni a la máxima velocidad permitida, no, moderada, una velocidad reducida. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre, esto es lo más importante, siempre que los vehículos adelantados, perdón, o sobrepasados en este caso, los vehículos sobrepasados, no adelantados, sobrepasados, se encuentren detenidos. Es decir, aquí está hablando de una congestión, de un taco, de un atochamiento, etc. Cuando los vehículos están parados y hay espacio para pasar entre medio, lo puedo hacer. ¿Ya? Si los vehículos empiezan a moverse, yo debo incorporarme de inmediato, ¿cierto?, a la circulación normal y ocupando, como se dice, el mismo espacio que ocupa un auto, ya al medio de la calzada, etcétera. Nunca adelanta su propia razón, ya lo vimos eso, ¿ya? Luego dice, hay aquí un ejemplo. Es un ejemplo de choque, ¿ya? Dice ejemplo, supongo que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. Uno, de pronto, a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. Dos, el adelantamiento tarda 8 segundos. Tres, en ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan acá, vamos a contar la cantidad de datos que hay. Un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos. Tenemos seis datos. ¿Ustedes creen que mientras yo voy manejando la moto, ¿cierto? Voy a ir pensando en esos seis datos? Voy a decir, oh, tengo 350 kilómetros de distancia, oh, voy a 90 y el otro vehículo también va a 90, aunque yo lo quisiera decir y lo quisiera estudiar y calcular, no puedo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos determinar distancias a ojo, no podemos determinar velocidad a ojo. Por ende, el criterio que nosotros debemos utilizar es que queremos adelantar, miramos la pista que viene en sentido contrario, viene un vehículo, pum, no adelanto, punto. Miro la pista, no viene nada, hay espacio suficiente, perfecto, adelanto. Siempre y cuando en esa parte del camino se permita adelantar. Recuerden que las calles normalmente están separadas las vías un sentido del otro, ¿cierto? Por una línea, ¿ya? Esa línea puede ser una línea segmentada o puede ser una línea discontinua. Perdón, puede ser una línea segmentada o puede ser una línea continua, ¿ya? Si la línea es segmentada, ¿cierto? Que es lo mismo que decir que discontinua, es decir, que hay línea, no hay línea, hay línea, no hay línea, ¿ya? Ahí usted puede sobrepasar el eje y puede adelantar normalmente. Cuando la línea es completa, es continua, ¿cierto? No se corta en ninguna parte, ahí significa que usted no puede adelantar por ningún motivo, no puede traspasar una línea continua, ¿ya? Es por eso que a la orilla de los caminos hay una línea continua, porque de ahí para allá usted no puede circular. ¿Se entiende? Espero que sí, ¿ya?
Luego nos hablan de la separación entre vehículos. Para esto tampoco hay una distancia establecida, ¿ya? Aunque hay algunas preguntas que aparecen en los test que hablan, ¿cierto?, de distancia establecida, ¿ya? O hablan de una estimación de metros. En ese caso, lo que yo recomiendo es que si les aparecen ese tipo de preguntas, las tomen, las anoten, se las estudien, ¿cierto? Para que no les vaya a ir mal en eso. Pero si ustedes se fijan, la separación entre vehículos acá no les da una cantidad de metros, sino que dice, cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio. ¿Ya? Para mí, la interpretación fácil es que entre yo y el vehículo que va adelante, por lo menos deben haber 3 espacios de vehículo. Cosa que yo vengo atrás, el otro vehículo viene adelante, ¿cierto? Y el vehículo que quisiera ingresar entraría al medio, ¿cierto?, de estos 3 espacios, y de esa forma, aunque ingrese un vehículo entre medio de los dos, va a quedar espacio suficiente. Obviamente, ¿cierto? Todo es un poquito ajustable, ¿ya? Y va a depender también de la velocidad que llevemos. Si vamos a 10 kilómetros por hora, no vamos a dejar un tremendo espacio delante de nosotros, porque no es necesario, porque vamos a alcanzar a frenar en caso de, ¿ya? Pero si vamos a 100, ahí sí, pues ahí tenemos que dejar bastante espacio. Ahora vamos a hablar de la conducción en curvas. Dice, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera dependerá directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva, es esencial mirar el punto de fuga de ella. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Muy bonito, ¿cierto? Muy ilustrativo, pero sin embargo, habla del punto de fuga y a lo mejor no todos sabemos lo que es el punto de fuga. En palabras bien simples, el punto de fuga es donde se junta, ¿cierto? En un camino, el lado interno o el lado, vamos a decir, el lado derecho con el lado izquierdo de la calle. Si ustedes se fijan, cuando nosotros miramos una calle, la calle a lo lejos se va juntando, ¿cierto? Eso es el punto de fuga. En una curva, el lado derecho con el lado izquierdo de la curva se junta mucho más rápido, ¿ya? Eso es el punto de fuga. Si el punto de fuga en la curva está muy cerca mío, significa que la calle, o la curva, mejor dicho, es muy pronunciada, por lo tanto debo pasarla a menos velocidad. Si el punto de fuga en la curva está más lejos y yo veo mucha curva, se supone que la curva, o me dice, mejor dicho, que la curva es menos cerrada, por lo tanto es una curva que puedo pasar a mayor velocidad que en el caso anterior. Sin embargo, yo les recomiendo siempre que tomen las curvas lo más lento y tranquilos posible, porque en una curva pueden pasar varias cosas. La curva de por sí es peligrosa, aunque esté en todas las condiciones ideales, la curva es peligrosa porque si llego a caerme o a perder la estabilidad, no voy a poder seguir describiendo la forma de la curva y me voy a ir derecho al primer obstáculo que haya, que puede ser una barrera de contención, por ejemplo. Y les recuerdo, se los digo, las barreras de contención se llevan pésimo con el cuerpo humano, con las piernas, con los brazos, con las cabezas, se llevan pésimo, porque la barrera de contención está hecha para contener una mole de fierro, ¿ya? Una mole de acero. No carne, no piernas, no espaldas, no cabezas, ¿ya? Cuando normalmente una persona se encuentra y choca con una barrera de contención, es muy probable que las lesiones sean graves o mortales, ¿ya? Entonces, en las curvas debemos tratar de cuidarnos lo máximo posible, porque en las curvas pasan muchos accidentes graves o gravísimos.
¿ya? ¿Cómo pasó la curva entonces, profe? Vamos a ir por el camino, ¿cierto? Vamos a ver que viene una curva y antes de entrar a la curva vamos a frenar, ¿ya? Frenamos, 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 frenamos lo suficiente, lo máximo que podamos, ¿ya? Sin chantarnos, obviamente, para que no nos vayan a chocar por atrás, ¿cierto? Pero frenamos lo más que podamos y empezamos a tomar la curva a una velocidad reducida. Una vez que vamos dentro de la curva, es aconsejable acelerar un poco, ¿ya? Pero es acelerar un poco, muy poco, de tal forma que la moto vaya acelerando y que la rueda trasera vaya generando tracción para que la moto se vaya metiendo más y más en la curva, de la forma más efectiva posible. Normalmente a eso se le llama o se le dice, o te dicen cuando te dan esa recomendación, te dicen, toma la curva con el motor inflado, ¿ya? ¿Qué significa que el motor vaya inflado? Que el motor vaya generando empuje, no acelerado, no, no. Y paso a la curva. ¿Por qué? Porque de esa forma el empuje de la moto contrarresta un poquito la fuerza de inercia que está tirando la moto hacia el lado. Si yo voy simplemente con el vuelo, ¿cierto? La fuerza de inercia va tirando la moto hacia el borde externo de la curva, la fuerza centrífuga, mejor dicho, ¿ya? Es una forma de inercia también, pero se conoce más o más claramente como fuerza centrífuga. La va tirando, ¿cierto? Tirando, 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 y al irla tirando, 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 tengo, ¿cierto? Mayor probabilidad de perder el control si es que no voy, o de no poder cerrar bien la curva, describirla bien, si es que no voy acelerando y contrarrestando esa fuerza con la fuerza de empuje que va teniendo la rueda trasera, ¿ya? Un consejo que voy a dar por primera vez y que no lo he dicho nunca acá en las clases, es que a veces, sobre todo los motociclistas que no tienen tanta experiencia, quieren que la moto se vea súper bonita y entre las cosas que le hacen a la moto, ¿cierto? La lavan, le sacan brillo, etcétera, se le ocurre echarle renovador de neumático a sus neumáticos, ¿ya? Eso no es aconsejable en las motos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sé si todos, pero algunos renovadores de neumáticos son aceitosos. Y aunque usted le eche solo en la cara del neumático, digamos en el perfil, en la parte que no toca el suelo, ese aceite se va expandiendo lentamente y al final igual llega, como que se va estirando, ¿ya? Como por efecto capilar, por decirlo así, como que se va estirando ese aceite por el neumático y puede llegar a contaminar la banda de rodadura. Y cuando usted va a tomar una curva, puede eso ser contraproducente para la adherencia del neumático. Así que ojo con ello, ¿ya? Quizás no todos los productos son iguales, pero hay productos que son muy aceitosos y que pueden traerte problemas en la conducción, ¿ya? Así que ojito, ojazo con ello, ¿ya? Recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio, ¿ya? Si es que yo necesito frenar, por favor, frenar de la forma más suave posible en una curva. Si yo freno en una curva fuerte, porrazo seguro, ¿ya? Si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria. En estos casos de emergencia, cerrar más la curva. Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en el sentido de la patinada. Esto es lo mismo que hacen los autos de rally, ¿ya? Si yo voy, esta es la moto, si la cola se va hacia un lado, ¿cierto? Y yo doblo para el otro lado, ¡pum! Trompo. Pero si la cola se va hacia un lado y yo doblo en el mismo lado, hacia el volante hacia el mismo lado, la carrocería entera de la moto se va a desplazar a ese lado y va a lograr estabilizarse, ¿ya? Lo mismo que pasa en un auto. Si la cola se me va yendo y doblo para el mismo lado que va la cola, el auto se va a empezar a deslizar de lado y va a empezar a generar agarre. Pero si yo doblo para el otro lado, el auto va a ser un trompo, ¿ya? Luego dice, debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde.
Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta y cambiarse de pista y chocar contra otro vehículo que viene en contra, ¿cierto? O con las barreras de contención. Queridos amigos, queridos alumnos, espero que les sirva mucho esta clase, ya se hace con harto cariño, les mando un gran abrazo, si en algo me equivoco, mándennos un mensaje por ahí y lo corregimos, ya recuerden que soy un simple mortal y también en algún momento me puedo equivocar. Les mando un abrazo, muchas bendiciones, que Dios los proteja mucho, cierto, en sus motos, persínense antes de salir, ya pídanle a Dios que los proteja, que esta pasión nunca nos quite la vida o una extremidad y cuídense mucho, que esta pasión nos haga feliz y no sea motivo de tristeza. Para eso, ayúdate que yo te ayudaré, dicen que dice Jesús por ahí, o Dios, ¿ya? Así que cuídense ustedes también, pídanle a Dios que los proteja y nos vemos. Cuídense mucho, chao, chao.